Alfredo Walde Alfaro. Es profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte de Tijuana. Es maestro en Economía y Política Internacional por el CIDE y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Recientemente, su trabajo se ha centrado en la investigación de las trayectorias laborales y la precariedad en México en diferentes ocupaciones, profesiones y regiones. Pertenece al grupo RC30 de Sociología del Trabajo de la Asociación Internacional de Sociología y a otras asociaciones mexicanas e internacionales. Démosle la bienvenida con su conferencia Trabajo y Tecnología, miradas al pasado y apuestas de futuro. Muy bien, doctor. Entonces, si gusta compartirnos su pantalla. Sí. ¿Saben qué? Perdón, les voy a pedir que si pueden ustedes subir la presentación, por favor. Claro, en un momento. Gracias. Bueno, pues buenas tardes en el centro de México, buenos días desde Tijuana. Quiero agradecer a Adriana Martínez y a los organizadores organizadoras de este seminario y a la ENES UNAM el haberme invitado a participar. Mi tema, bueno, tengo que aclarar que no soy Elsa Zambrano, esto es una trampa de la inteligencia artificial que me tiene registrado así en la computadora. Tampoco es mi nombre artístico, es lo que acabo de comentar. Bien, la presentación que voy a exponer a continuación tiene una perspectiva amplia sobre los debates que se han dado a nivel internacional y las preguntas que se han dado acerca de, bueno, ¿qué pasa en la interacción de la tecnología, de la economía digital, el trabajo y el empleo? Entonces, aquí, como siempre que viene una nueva era tecnológica, las posiciones suelen estar bastante polarizadas y hay quien piensa que la nueva tecnología nos traerá un apocalipsis mayor que aquel en el cual ya estamos con la pandemia, y hay otros pronósticos, otros profetas que dicen que en realidad las tecnologías evitarán el trabajo penoso y extenuante para los humanos y nos pondrán en un mundo mucho mejor. Bueno, evidentemente yo no estoy en ninguna de estas dos posturas y la mayor parte de los análisis sensatos pues tampoco lo están. En primer lugar, en la siguiente lámina, por favor, quisiera decir que hay una cantidad bastante importante de conceptos que tratan de definir cuál es la economía, si no en la que estamos, en la que vamos a estar próximamente. Y hay también aquí perspectivas optimistas como la de sharing economy, perspectivas muy pesimistas como con relación al trabajo como la de gig economy y de la industria 4.0. que es una perspectiva muy tecnológica, como se habrá dicho ya supongo aquí, surgida en Alemania y que tiene que ver básicamente con la digitalización. Algunas de las características no se agotan y ni todas son nuevas, digamos, de esta nueva economía,
tiene que ver con el papel central de los datos, centralísimo, con la personalización de productos y servicios, posibilitado por las nuevas tecnologías, la existencia de pocas barreras a la entrada a este mundo digital, pero que en la práctica están dando lugar a oligopolios con grandes ganancias. Acordémonos de las 4 grandes, Face, Amazon, Apple, Google, ya este paso no sé si son. La aparición de esta figura que algunos teóricos llaman el prosumidor, una mezcla de productor y consumidor. Lo que nos interesa en este trabajo, que es la aparición ya, y en este momento, y la aparición futura de nuevas ocupaciones, la transformación de otras y la desaparición de otras más, organización en redes y digamos que se borran relativamente las fronteras entre industria y servicios, y hay empresas que fabrican carros, pero también proporcionan servicios de transporte. La siguiente, por favor. Esto es en cuanto a la caracterización general de esta economía digital, o como quieran llamarle, 4.0, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en el mundo del trabajo recientemente? ¿En qué contexto laboral se da esta irrupción, en algunos casos progresiva, en otros abrupta, de las nuevas tecnologías? Bueno, esto es también una generalización un poco abusiva, pero que habla de mucho de lo que ha ocurrido en países desarrollados y países en desarrollo, que es la concentración del ingreso y desaparición de empleos de calificación media, la tendencia a la polarización, y algo que en México es muy importante, que es la proliferación de empleos precarios, ya sean contratos temporales, de tiempo parcial, bajos ingresos, y bueno, por supuesto en México el gran mercado de la informalidad que abarcaba al más, bueno, ya de nuevo, a más del 50% de la pega. Los fenómenos de deslocalización y subcontratación son importantes, y entonces esto conforma un cuadro global que habla de una tendencia importante a la precarización, pero también una tendencia a la polarización, es decir, muchas de las ocupaciones más calificadas tienden a tener mayores ingresos, y sin embargo en la parte baja del mercado de trabajo tiende a perpetuarse la pobreza y las malas condiciones de trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, hay un chorro de preguntas con respecto al empleo, el trabajo y a la digitalización. Como les dije, está esta pregunta acerca de en qué nuevos sectores, en qué nuevos productos, en qué nuevos servicios entrará más la digitalización, la transformación actual de los empleos, destrucción de empleos, y aquí pondría quizás un interrogante porque tampoco la automatización ni la robotización llevan inevitablemente a la destrucción de todos los empleos, sino que puede haber una convivencia entre robots y humanos, y puede haber en ese sentido, podría haber idealmente una recalificación de las personas encargadas de gestionar los robots, como se ve, por ejemplo, en algunas industrias en Alemania. El desplazamiento de empleos, que es algo que posteriormente trataré con un poco más de detalle. Y en Europa ven con mucha preocupación el crecimiento del trabajo independiente o freelance, porque disminuye el trabajo asalariado y en esa medida disminuyen las garantías de tipo social. Las siguientes preguntas, en las siguientes láminas, se refieren sobre todo en qué países será, por favor la siguiente lámina, en qué países será más profunda, digamos, esta transformación, si esta transformación afectará de manera desigual a los trabajos con más escolaridad, en qué países serán más agudos los efectos. Bueno, ya lo comenté. La siguiente, por favor.
La cuestión que viene, o el tema que viene inmediatamente después de los diagnósticos o de los pronósticos es, bueno, si hay unos efectos, si hay potenciales efectos negativos sobre el nivel de empleo, es decir, podría haber aumento del desempleo en determinados países, en determinadas industrias, y podría haber cierta precarización adicional. Bueno, entonces, ¿qué se podría hacer? Por un lado, pues las empresas van a apostar por invertir en nuevas tecnologías que pudieran no solo hacer aumentar la productividad, sino mejorar ciertos servicios. El tema de la salud en estos tiempos pues es paradigmático. Tenemos sistemas de salud altamente digitalizados y altamente eficientes en países, por ejemplo, como Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, pues los gobiernos deberían plantearse avanzar, digamos, en las tecnologías digitales, pero al mismo tiempo intentar que esto no tuviera efectos negativos sobre el empleo. Y entonces se habla podemos hablar de políticas paliativas que tendrían que ver con la educación, con este tema últimamente tan debatido en México, o más debatido en México, que es la cuestión del ingreso básico universal o denominaciones similares. Es decir, la posibilidad de que los ciudadanos, por el hecho de ser ciudadanos, tengan un ingreso procedente del dinero público. Todo esto no sabemos si va a ocurrir solo bajo el dictado, por decirlo así, de las grandes empresas, o si va a haber otros actores, los gobiernos, los sindicatos, los sistemas educativos, etcétera, que puedan tener voz, digamos, en estos procesos de introducción de nuevas tecnologías. La siguiente, por favor. Recientemente, y cada vez menos recientemente, porque el tiempo pasa, estos académicos de Oxford, Free y Osborne presentaron una ponencia bastante detallada, compleja e interesante, pero de la cual solo quedó un dato. Eso es lo que pasa a veces con las injusticias que sufrimos los académicos. Lo que está pasando a la historia, sobre todo de este, para mi gusto, buen trabajo, es que el 47% de los empleos tendrían alto riesgo de automatización en Estados Unidos en los próximos 20 años. Y esto como que dio lugar como una especie de alarma en el mundo académico, en el mundo de las organizaciones internacionales, y posteriormente, bueno, los mismos autores matizaron su postura, aclararon cosas, etcétera, pero la OCDE sacó 2 estudios posteriores que yo conozca en el cual reducen sustancialmente este riesgo. Y lo reducen básicamente porque la metodología es distinta. Si van abajo, en las letras azules, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues es que Free y Osborne miden ocupaciones y sin embargo la OCDE mide tareas, y sabemos que en las ocupaciones hay tareas que son muy automatizables y otras que no lo son. Entonces de ahí, esa es una de las explicaciones acerca de las diferencias. En México hemos tenido algunos pronósticos. El Banco de México sacó un estudio en el cual, según esto, 7 de cada 10 trabajadores estarían en actividades con alta probabilidad de automatización. Colegas de la UNAM hablaban de algo similar, 2/3 con alto riesgo en manufactura y industrias muy exportadoras como la automotriz. Supongo que se habló algo de esto en la primera participación a la que lamentablemente no pude asistir. Y en México tenemos alrededor de 6.000 robots y éramos hasta 2018 el primer lugar de América Latina, y hay plantas, sobre todo automotrices, altamente automatizadas. Pero bueno, esto es un poco como para darles idea de qué es lo que se ha estado debatiendo últimamente. Pasamos a la siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente, no voy a entrar. Bueno, vimos por un lado que hay una cantidad de denominaciones para hablar de esta, entre comillas, nueva economía digital, gig economy, industria 4.0, etcétera. También hay necesidad y también, pues aquí quizá no tanto debate sobre cuáles son las nuevas tecnologías, porque hay algunas nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas. Lo que estamos viviendo actualmente en materia tecnológica
se inicia de alguna manera en los años 80, y progresivamente una serie de tecnologías. El Internet fue básico, digamos, en los 80 y los 90, sigue siendo básico, pero en conexión con otro tipo de tecnologías. El tema de la inteligencia artificial, que permite acumular, transmitir, utilizar, recombinar información y convertirla en conocimiento, detectar mercados, detectar clientes, hacer de los consumidores productores, bueno, cada vez tiene mayor influencia, mayor impacto. La tecnología 5G es otra de las tecnologías que está en el centro, digamos, de todo esto, el Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Pero quizá la idea, una de las ideas fundamentales es esta capacidad de las nuevas tecnologías de acumular un gran volumen, procesar a gran velocidad y trabajar con una gran variedad de datos, ¿no? Entonces, por ahí iría, digamos, el núcleo de las nuevas tecnologías. Y en la siguiente, 3 características importantes, que ya lo insinué, que es, por un lado, la integración entre tecnologías, que multiplica, digamos, su efecto. El tema de la comunicación, que no solo evidentemente es un efecto en las empresas, sino que todos estamos en este nuevo protagonismo de la comunicación como algo social muy extendido, y la difusión social, ¿no?, que forma parte de la vida ordinaria, profesional y doméstica. Pasaríamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué dicen los distintos estudios, o la mayor parte de los estudios que se han ocupado de los riesgos que tendría para el trabajo y el empleo, digamos, una extensión, una difusión muy extendida de estas tecnologías? Bueno, en principio es algo que es bastante obvio, pero que no está de más señalar, es que, bueno, los empleos con mayor vulnerabilidad son los manuales con tareas rutinarias en entornos de trabajo previsibles. Sustituir estos puestos de trabajo es lo que mejor saben hacer, digamos, las distintas tecnologías. Tareas rutinarias, manuales, en entornos de trabajo previsibles. Porque también hay empleos manuales que tienen menos riesgo de automatización y de desaparición. ¿Y cuáles son los empleos que con menor riesgo, aunque no cero riesgo, son los que requieren creatividad, resolución de problemas, atención individual a personas, criterio, que aquí no lo puse, pero criterio a distintos niveles, criterios éticos, criterios sociales, etc. Y bueno, también no olvidar que los robots requieren humanos que los programan y los controlen, de ahí que se hable de este tránsito de los robots a los cobots. Sin embargo, a pesar de este cuadro general que acabo de sintetizar muy brevemente, la tecnología cada vez avanza más, y ustedes en la prensa lo pueden ver cada día, en lograr movimientos complejos, respuestas individualizadas y entrar en el terreno de las tareas no rutinarias, en la resolución de problemas y en las tareas cognitivas. En la siguiente, por favor. Bueno, es que tengo demasiadas láminas. Bueno, aquí tiene, no voy a detallar mucho esto, pero a la izquierda, con mayor riesgo de automatización, trabajos rutinarios, tareas de oficina, eventos y comercios, industria manufacturera. En el centro, con menor riesgo, educación, artes, y aquí entre comillas también, porque hay cosas en las artes que también se automatizan y actividades que se digitalizan, servicios financieros, y hay un chorro, bastantes trabajos nuevos que están apareciendo en distintos países. Bueno, los desarrollos de software no son nuevos, pero hay ciertos desarrollos que sí son nuevos, especialistas en redes, inteligencia artificial, etc. Bueno, pasaríamos a la siguiente, por favor.
dimensión muy importante del empleo en esta era digital son las plataformas digitales, de las cuales todos conocemos Uber y conocemos algunas otras muy conocidas o muy, muy extendidas, aunque Uber no sabemos qué futuro va a tener. Y aquí hay una clasificación, hay algunas basadas en la web y hay otras basadas en la ubicación. Basadas en la web, Upwork, por ejemplo, Clickworker, y ahí hay todo un grupo, ahora lo voy a detallar, digamos, grupos de trabajadores, generalmente jóvenes, que realizan este tipo de tareas, a veces microtareas, con unas condiciones de trabajo muy inciertas y con unos claroscuros muy, muy evidentes. Y después están estas plataformas que están ligadas a una ubicación física, como son, o eran, porque ya no sabemos tampoco qué va a pasar con Airbnb, a lo mejor se expande, pero no lo sabemos, las de transporte, entregas, servicios para el hogar, microtareas locales, etcétera, etcétera. Como verán, hay una gran variedad, digamos, de plataformas y según sus características, sus implicaciones sobre el trabajo y el empleo son distintas. Por favor, la siguiente. Bueno, esto es prácticamente lo mismo, pero especificando que hay plataformas que sí requieren de ciertos conocimientos y habilidades más o menos complejos. Un ejemplo típico es, por ejemplo, los traductores, ¿no?, que pueden trabajar en plataformas. Y después también hay un cuadrante que iría de las tareas manuales a las tareas más cognitivas, como un poco para ilustrar la variedad, digamos, de posibilidades. La siguiente, por favor. Bueno, esto lo voy a pasar porque probablemente no son actuales estas cifras y probablemente están cambiando muchísimo. Me voy a referir de manera sintética a qué empleos tenemos en la economía digital y se han categorizado, digamos, básicamente en tres, que es lo que se ha denominado el nomadismo digital, el trabajador según demanda o on-call work y el trabajo colectivo o crowdworking. ¿Quiénes son los trabajadores digitales nómadas? Bueno, son generalmente profesionales, ejecutivos, etcétera, que usan una gran cantidad de tecnologías, de artefactos, de instrumentos, alternan unas y otras. Pues, quizá nosotros, los académicos, somos trabajadores digitales nómadas porque trabajamos en casa, en el transporte público, en los aviones, en los aeropuertos, etcétera, etcétera. Es una forma de teletrabajo que no tiene un lugar fijo y, como dije, es desarrollado por profesionales y ejecutivos y en menor medida por profesionales intermedios, como nosotros, si es que parece que somos intermedios. En la siguiente, por favor. ¿Qué características tienen estos trabajos? Bueno, son trabajos generalmente, o muchos de ellos asalariados, pero sin embargo hay una parte importante de la remuneración que no tiene que ver con el salario, sino que está basada en resultados. Los horarios, no hay un control estricto de los horarios, pero sí hay un control flexible. Estos profesionales sufrimos una sobrecarga de información, estamos todo el tiempo respondiendo a WhatsApps, correos electrónicos, llamadas telefónicas, etcétera. Y también se habla de un cierto aislamiento social en la medida en que están fuera de los lugares de trabajo, no tienen no tienen interacción con otros trabajadores. En este trabajo se borra la frontera entre lo privado y lo público, puede haber conflictos potenciales por falta de coordinación, se requiere disponibilidad profesional permanente y se externaliza la responsabilidad del empleador. La siguiente, por favor. El trabajador disponible según demanda. Bueno, son estos trabajos en los cuales pues uno se inscribe, digamos, en una
plataforma y el empleador le llama cuando necesita un trabajo. No hay un número de horas, en algunos de estos trabajos hay un número mínimo, es relativamente variable, tampoco hay una remuneración prefijada, suele ser por tarea, dependiendo de actividad. En fin, suelen estar ahí empresas restauranteras, de distribución minorista, etcétera, y la demanda es variable, pero hay un cierto flujo continuo. Por ejemplo, en el servicio doméstico, ¿no? Esas plataformas en las cuales se requieren personas que cuiden a niños o que limpien casas, que cuiden a ancianos, etcétera. Y de acuerdo con la OIT, el desarrollo de plataformas en línea está evolucionando de trabajo especializado a gigs de baja calificación. ¿Qué significa gigs? Significa estos trabajos por horas, ¿no? O tareas inmediatas, actividades que aparecen y desaparecen de manera muy rápida, ¿no? Esto alude a los grupos musicales que actuaban antes de las grandes estrellas y que tenían una vida efímera en el escenario. El siguiente es el trabajo colectivo, crowdworking, que son los trabajadores que les decía antes que están en estas plataformas masivas en las cuales hay convocatorias, por ejemplo, a hacer una traducción, a hacer un diseño, y en todo el mundo hay miles de personas. En México conozco a algunos jóvenes que ya están empezando a conectarse, pero es un campo inexplorado y que habría que explorar, ¿no? Hay investigadores o hay trabajos que en una traducción libre, yo diría que son los chambistas del clic, es decir, le dan clic, tienen acceso a una tarea, a lo mejor la tarea dura 10 minutos y quizá les paguen $1 y se van a la siguiente, ¿no? Este tipo de trabajo, de todas maneras, tiene distintas variaciones. Por un lado están las microtareas, que es lo que estaba de alguna manera describiendo, el trabajo autónomo y el trabajo colectivo. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, las microtareas se han caracterizado como un proceso típico del taylorismo virtual. Quienes hacen microtareas ejecutan dichas tareas y el trabajo se fragmenta en unidades elementales que se pueden contratar a cualquier persona sin ningún control de habilidades. Bueno, esto yo creo que está un poco exagerado, o con no mucho control de habilidades. En ocasiones los precios se establecen por subasta, es al mejor postor, el trabajo se paga si está bien hecho y los trabajadores son calificados por la plataforma. Ejemplos, lo que ya les comentaba, diseño de páginas web, traducciones, buscar detalles de datos, por ejemplo, determinadas empresas les ponen a las personas que trabajan en esto 5 videos y tienen que señalar en cuáles no hay, qué sé yo, ciertos elementos, ¿no? Entonces es un trabajo a lo mejor de 10 minutos o 5 minutos, etcétera. Otras con más habilidades, como crear un logo, pero entonces si se trata de crowdworking, a lo mejor 1000 personas compiten en la creación de un logo, no se les paga por el trabajo realizado durante el proceso y al final se selecciona al mejor logo o a los 3 mejores o a los 5 primeros. Aquí hay un debate en algunos lugares sobre, hay parte de estas personas que realizan esto por gusto, señalan que es trabajo voluntario y entonces hay un debate entre quienes señalan que es trabajo voluntario y hedonista, pero finalmente se señala que aunque subjetivamente se piense de esa manera, es un trabajo que crea valor y que debería ser remunerado. La siguiente, por favor. El trabajo, el crowdworking, que es trabajo en grupo para tareas independientes. Estas plataformas tienen ya otros requerimientos,
están abiertas para profesionales independientes que deben estar certificados por la plataforma y proporcionar credenciales profesionales. Se trata generalmente de freelancers que anuncian sus tareas diarias o por hora, y los demandantes los seleccionan de acuerdo con los perfiles y precios. People per hour es un ejemplo típico. Los salarios suelen ser bajos, no hay protección social y tampoco sistemas de referencia fiables para la resolución de conflictos. Una de los temas que se ha estado, o que se está tratando de manera cada vez más continua y con mayor interés es, bueno, hasta qué punto las plataformas digitales y la digitalización afectan de manera diferenciada a las mujeres, al trabajo, hasta qué punto esto es trabajo femenino o es trabajo masculino. Y aquí, bueno, hay datos generales en los cuales, bueno, se señala que la mayor parte del trabajo es masculino. En países desarrollados 1 de cada 3 trabajadores, en países en desarrollo 1 de cada 5. Esto obedece a distintas razones, bueno, a que las mujeres se ocupan del trabajo en casa todavía, a que en ciertos niveles de calificación hay más hombres en las carreras llamadas STEM, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería, etcétera. Pero también es cierto que hay algunos ejemplos puntuales de plataformas feminizadas, por decirlo así, en las cuales hay mujeres que se especializan, por ejemplo, en vender cierto tipo de productos, o estas plataformas físicas que tienen que ver con cuestiones de cuidado, que de alguna manera reproducen, digamos, la división sexual del trabajo tal como la conocemos, ¿no? Pero en todo caso, si ustedes leen los trabajos recientes de CEPAL, por ejemplo, hay un interés particular por ver de qué forma la economía digital en general y las plataformas digitales están afectando al trabajo femenino. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo dije, podríamos pasar a la siguiente. ¿Cómo se evalúa, digamos, el crowdworking? Como siempre que afecta a freelance, hay una serie de aspectos que se consideran positivos. El principal sería la flexibilidad, es decir, yo trabajo cuando me viene bien, trabajo las horas que quiero, y en ese sentido soy flexible y soy autónomo, puedo tomar mis decisiones. También se valora la eficacia individual. En principio podría haber un cierto desarrollo de competencias TICs, y con una buena organización podría haber mejor equilibrio entre trabajo y vida privada. Sin embargo, casi lo que anotamos en la columna de lo positivo lo podríamos interpretar también como algo negativo, porque la autonomía, la flexibilidad está muy condicionada porque los salarios y las remuneraciones generalmente son bajas o muy bajas. Entonces pasa un poco como con Uber, ¿no? Los trabajadores de Uber podrían trabajar 2 horas al día, pero hay muchos que invierten muchas horas porque si no, pues no les es rentable. La otra cuestión que también es común a los trabajos freelance y a los trabajadores por cuenta propia es la remuneración incierta, es decir, no es un salario de cada mes o de cada quincena, sino que viene de manera muy irregular. El tema de las prestaciones sociales, ¿no? Seguro médico principalmente, pero vacaciones, aguinaldos, etcétera. Las asimetrías de información, hay algunos freelance que tienen acceso a redes privilegiadas y en ese sentido pueden entrar en trabajos mejores, mantener su actividad laboral de manera
más o menos continua, y luego finalmente hay una desprotección, que esto en general es común a los trabajadores de las plataformas, también a los más conocidos como Uber. No hay sistemas para resolución de conflictos, es decir, el trabajador está, por decirlo así, solo ante la empresa, no tiene protección de ningún sindicato y en todo caso tiene que recurrir a los tribunales y esto pues no siempre es fácil por costos, etcétera, etcétera. Sigamos, por favor. Y aquí están algunos de los principales debates que se han dado sobre el trabajo en plataforma. Las compañías dicen, esta persona que trabaja aquí no es un trabajador subordinado, por lo que acabo de decir, en ocasiones tienen su propia herramienta de trabajo, es decir, el carro en caso de Uber u otras, o la computadora u otras herramientas, y entonces las empresas dicen, yo ni le impongo el horario, ni soy propietario del equipo, entonces esta persona o estas personas en realidad me están prestando un servicio, yo soy solo un intermediario, la compañía dice, soy solo un intermediario entre el cliente y este señor o esta señora que me da este servicio. Sin embargo, cada vez más en distintas partes del mundo, incluyendo México, algunos de estos trabajadores están reivindicando sus derechos y una de las principales temas, digamos, que plantean como algo o reivindicaciones es justamente que las empresas los consideren como asalariados y no como emprendedores ni colaboradores, ¿no? Entonces hay un conjunto de fallos judiciales en Estados Unidos, en Europa, tanto lo más conocido era hasta ahora lo de Uber, pero también para los repartidores, ¿no? Deliveroo y otras plataformas, Rapid, etcétera, etcétera, que generalmente han ido a favor de la consideración de estos trabajadores como subordinados y a la necesidad de que tengan protección social, acceso a prestaciones, etcétera, ¿no? Algunas de estas, este es un debate que es en ocasiones mucho entre abogados, más que entre sociólogos y economistas. Los abogados dicen que de todas maneras hay un contrato, aunque sea un contrato de adhesión, que las empresas tienen un poder de dirección, aunque no establezcan los horarios, establecen las formas de trabajo, los choferes tienen que ir vestidos de determinada manera, el trabajo se tiene que hacer también siguiendo ciertas normas, entonces hay un poder de dirección, hay un poder de control. Nosotros como usuarios evaluamos, pero la plataforma finalmente es la que tiene el veredicto y puede despedir de manera muy fácil o muy expedita, digamos, a los trabajadores sin recurrir a ningún otro medio, ¿no? Y bueno, y esto ya lo acabo de decir, el poder disciplinario. También las plataformas pueden desconectar, que este es el despido virtual, digamos, a los emprendedores cuando les conviene. La siguiente, por favor. En América Latina se saben algunas cosas, hay algunos trabajos del BID, hay trabajos del CEPAL, pero todavía falta mucho por investigar respecto a qué es lo que está ocurriendo con la digitalización y la automatización. Por ejemplo, un trabajo del BID señalaba que dos ocupaciones tan disímiles, ¿no? Que uno es un trabajo no manual y otro es un trabajo manual automatizable, fueron los que más crecieron en América Latina entre 2000 y el 2015. Pero también crecieron los especialistas en computación, en matemáticas. Hay una estadística muy interesante respecto a Chile. Hay un aumento bastante importante de estas personas que generalmente están contratados en inteligencia artificial. Y sí, también se confirma que las ocupaciones que más disminuyeron fueron las manuales, lo que se llaman automatizables, ¿no? Bueno, hay algunas que también son no manuales, pero en fin, operadores de maquinaria,
mantenimiento y reparación de maquinaria, técnicos, etcétera, etcétera. Es bastante mezclado, por decirlo así, pero hay algunas gráficas que no puse en esta presentación que indican que en líneas generales las manuales automatizables son las que más se automatiza, pero que en América Latina no hay tanto aumento de ocupaciones no manuales intensivas en conocimiento. Pasaríamos a la siguiente, por favor. Bueno, es lo que les comentaba. El empleo manual altamente automatizable ha sufrido una importante caída en América Latina y el Caribe, pero tampoco las ocupaciones manuales poco automatizables han crecido demasiado, sobre todo, perdón, estas sí han crecido, personal de limpieza, preparación de alimentos, profesionales de belleza. ¿Cuál es la diferencia con los países desarrollados? La automatización no ha impactado de forma clara o tan extendida profesiones del conocimiento donde las personas pueden ser más fácilmente sustituidas por tecnología. Esta afirmación general es matizable si se examinan, digamos, sitios web de redes profesionales como LinkedIn, ¿no? Estamos hablando de tendencias así como muy generales y hay excepciones a considerar. En conjunto, el mercado laboral para las personas más calificadas no ha tenido el dinamismo necesario para absorber la enorme oleada de profesionales con estudios superiores que se incorporó a la fuerza laboral durante el periodo 2000 a 2015. Bueno, me parece que me queda poco tiempo y muchas láminas. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí simplemente para indicar que la tecnología no determina el tipo de empleo y hay una cantidad de otros factores a tomar en cuenta, entonces no hay que irse con la finta de que todas las tecnologías se van a poner en práctica rápidamente y todas van a afectar. Hay una gestión social posible que depende de las capacidades de negociación de los actores. Pasaríamos a la siguiente, por favor. Algo de lo que se expuso en la conferencia anterior está presente y tiene que ver con lo que está ocurriendo recientemente. Bueno, tenemos aumento de la ocupación en México y en otros muchos países, pero al mismo tiempo, simultáneamente, digitalización de actividades productivas y grandes ganancias de las empresas como Zoom y similares. No todos en estas crisis, como en ninguna crisis, son perdedores, ¿no? Tenemos este aumento del teletrabajo incluso en call centers, como lo hemos trabajado de alguna manera Jordi Micheli y yo. Los cambios en el lugar de trabajo, ¿no? Trabajo escalonado, con distancia, etcétera. Y más automatización. Bueno, pues antes se decía que los robots no hacían huelga y que por eso ese era un motivo para automatizar, pero además ahora podríamos añadir que no se enferman. Bueno, lo siguiente. Lo siguiente, por favor. La siguiente. Aquí algunos datos tomados de la prensa sobre las grandes ganancias de Zoom, de Alphabet, matriz de Google, Facebook, Microsoft, etcétera, etcétera. Seguimos, por favor. ¿Podemos hacer algún pronóstico de las ocupaciones? Bueno, este es un pronóstico un poco surgido del sentido común y de lo que se ha dicho anteriormente. Pues parece ser que los empleos ligados a la movilidad están en... La anterior, por favor. Están en crisis o podrían parece que van a ir a la baja. Recientemente se anunció que en México 1000 sobrecargos iban a ser despedidos, pero no sabemos si esto es... qué tan momentáneo es, qué tan coyuntural, o si es más a largo plazo. ¿Nuevos o más empleos? Bueno, sector salud y salud a distancia, todo lo que tiene que ver con limpieza y desinfección, todo lo que tiene que ver con administradores, diseñadores, todo lo que se relaciona con comunicación virtual,
y tareas también repartidores. Hay algo que es preciso subrayar: en esta pandemia de repente se han revalorizado trabajos muy desvalorizados y muy mal pagados, como por ejemplo barredores y gente ligada a la limpieza. No sabemos si esta revalorización moral, diría yo, se traducirá en mejores salarios. La siguiente, por favor. El teletrabajo parece que, por lo menos en su modalidad híbrida, parece que llegó para quedarse. Se necesita, en primer lugar, una infraestructura suficiente. Algunos calculan que en México el 15% de la población podría teletrabajar con condiciones de infraestructura suficiente, pero esto es muy desigual. En las empresas es más, en ciertos estados es más, en ciertas industrias es más, etcétera. Se plantea un desafío de regulación, es decir, cuándo empieza y cuándo termina la jornada de trabajo, porque lo público y lo privado, si es en el hogar o en las casas, tiende a borrarse. Se habla del derecho a la desconexión. Hay un debate, bueno, ¿y qué ocurre si hay un accidente fuera del lugar de trabajo? ¿Tiene uno derecho a que le indemnicen, a que le paguen, etcétera, etcétera? ¿Quién paga el internet? ¿Qué ocurre en los accidentes, etcétera? ¿Cómo se negocian las condiciones de trabajo? No es casual que en muchos países actualmente se esté revitalizándose o renaciendo el debate sobre la regulación del teletrabajo. En México hay un proyecto aprobado ya en el 2019 o preaprobado en el 2019, pero no aprobado definitivamente, y debería ser algo que se incorporara a la Ley Federal del Trabajo. La siguiente, por favor. Y bueno, para concluir, las políticas de las que más se habla en relación con la era digital, bueno, obviamente la educación, en qué se educa, cómo se educa, para qué se educa, la reglamentación de los mercados laborales, ya lo comenté, y la protección social, ¿no? En las educativas se dice, se repite y se archirrepite que que las personas tienen itinerarios complejos y en este momento itinerarios difíciles, y en este sentido el ideal, digamos, sería la formación continua o la formación a lo largo de la vida con estas actividades transversales que todos quisiéramos que se transmitieran en los centros educativos, ¿no? Creatividad, resolución de problemas, etcétera. El tema de la informática, cómo se debe enseñar, hasta qué punto, etcétera, etcétera. La siguiente. Pues pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, por concluir o por recapitular, mucha incertidumbre, pero no total desconocimiento. Las transformaciones están en marcha y sabemos varias cosas interesantes de lo que está ocurriendo con los mercados de trabajo y la digitalización. El tema de trabajos manuales, no manuales, tareas rutinarias, tareas estandarizadas, esto ya lo comenté. Pasaríamos a la siguiente. Más riesgo para trabajadores con pocos años de escolaridad. Esto no ocurre solo con la digitalización. Actualmente en la contracción del mercado de trabajo en México, quienes más están sufriendo son los menos calificados. En los países como México habría cierta protección, entre comillas, ante la digitalización por el gran tamaño del sector informal, pero eso no impide que en muchos sectores y que esta digitalización de tipo social esté presente y vaya a extenderse en los próximos años. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que revolucionan o transforman los empleos digitales? Bueno, la unidad de tiempo. La jornada se hace trizas, pueden ser trabajos de 1 minuto, pueden ser trabajos en jornadas, y el lugar de trabajo. Se trabaja ya en muchos lugares, no solo en casa y en el trabajo, sino en otros muchos lugares. También cambia el salario como forma de remuneración, aumenta cada vez más el pago por tarea, el pago por proyecto. Los trabajadores a veces compiten entre sí, se precarizan y se aumenta la incertidumbre y la indefinición del estatus del empleo.
en muchas ocasiones se minimizan o prescinden de la representación colectiva, la negociación y el diálogo social, cosa que en México no solo ocurre por efecto de la digitalización, sino que sabemos cuáles son las características de los sindicatos que no voy a abundar aquí. De todos modos, en contraparte de, digamos, de este panorama tan incierto y en muchos casos precarizante, algunos jóvenes valoran positivamente por la autonomía, la flexibilidad, etcétera, estos nuevos trabajos. Incluso hay hasta trabajadores de Rapid, según comentaba un alumno, que dicen que andar en bicicleta los pone en buena forma. Bueno, seguimos, concluimos. Esto es importante, nuevos riesgos psicosociales, trabajo en pantalla, estrés, sobrecarga de exposición, etc. Ya lo dije, se borran las fronteras entre trabajo y vida privada, se cuestionan los modelos de comunicación, la gestión de recursos humanos y también las identidades profesionales y el sesgo de género, que también lo comenté ya. Y creo que esta es la última. Bueno, esto es sobre los sindicatos, ya lo comenté. Y la perspectiva para México, bueno, pues reiterar un poco de lo que ya se dijo. Los inhibidores para la digitalización, algunos son por las malas razones y otros también. Uno es la gran extensión de la economía formal, las competencias informáticas escasas, la poca inversión en tecnologías digitales. Una duda es qué pasará con las transnacionales, repatriarán sus trabajos automatizados, en el caso de Estados Unidos, a Estados Unidos, automotriz, aeroespacial, call center. Hay quien dice que las cadenas de valor se están acortando, se están haciendo más raquíticas, pero es un tema que hay que estudiar con detalle. El tema digital me parece a mí que sigue sin ser, ahora quizá lo esté siendo por la cuestión de la pandemia, pero hasta ahora no era una prioridad en la agenda nacional, había otras prioridades, y el tema de la regulación del teletrabajo. Bueno, estos son algunos de los elementos, hay otras muchas cosas que se pueden pensar y se pueden debatir en relación con este tema para México, ¿no? Y ahora sí, gracias por su atención y una disculpa si me pasé del tiempo. Muy bien, doctor. A continuación, pasaremos a la sesión de preguntas que nos han hecho a través del chat. Y la primera que nos hacen es, ¿qué debemos hacer las universidades para atender los nuevos requerimientos de talento humano? ¿Cómo subimos al tren del desarrollo tecnológico a las nuevas generaciones? Es una por una, ¿verdad? Sí. Bueno, esta es una pregunta muy fácil de responder. Debemos hacer muchas más cosas de las que hemos hecho hasta ahora. El tema de la economía digital, las habilidades, los conocimientos, etcétera, no es un tema solo de las universidades. Las universidades tienen un papel muy importante y lo dije en la presentación. Las trayectorias de las personas en el mercado de trabajo y en su formación ya no son, o cada vez, si es que alguna vez lo fueron, pero no son lineales, eso está claro. Los individuos, en el mejor de los casos, estudian, intentan, o estudian y trabajan, o estudian y trabajan durante un tiempo y vuelven a regresar. Entonces, dar oportunidades amplias de estudiar continuamente, y no solo carreras, sino cursos más cortos, certificados, diplomas, etcétera. Esa es una cuestión que debe estudiarse y que choca, digamos, con unas estructuras tan rígidas como, creo yo, como suelen ser las de las universidades, pero en fin, algo habrá que hacer para subsanarse esto. Esto, digamos, en cuanto a los programas, los cursos, la organización general. Y después está, bueno, pues este gran desafío que significa no solo qué enseñar y cómo enseñarlo. Debería ir, digamos, en esta idea de mayor creatividad, mayor
apego, digamos, a la resolución de problemas, etc. El asunto quizá no es tanto qué hacer, sino cómo hacer, con qué recursos, con qué profesores, con qué presupuestos. Y también, bueno, una cuestión que es necesario conocer mejor, mucho mejor, porque a veces no se lo conoce tanto, es el tipo de alumnos y cuáles son sus problemas y cuáles son las expectativas. Sus alumnos a veces son, digamos, el último eslabón de la cadena y un agente pasivo, digamos, en todo este proceso. Bueno, son algunas de las cuestiones que se me ocurren. Muy bien, muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos hacen es, ¿a qué se enfrentan las relaciones laborales ante el auge de la economía digital? Bueno, se enfrentan a algo a lo que ya se enfrentaban, que es a la flexibilidad del trabajo, a las escasas garantías que hay en muchos de los trabajos y los empleos, acelerado, digamos, o amplificado por estos nuevos trabajos que quizá todavía en México no son tan extendidos, pero que van a proliferar. Entonces, es una cuestión, digamos, de organización, de negociación y de ver cómo todas estas actividades tienen una traducción, digamos, en mejores condiciones de trabajo, y lo digo así en líneas generales, ¿no? Al mismo tiempo es contradictorio con lo que parece ser una de las lógicas más fuertes de las nuevas plataformas, que es la flexibilidad, los cambios constantes, etc. Por eso en algún momento también se inventó este término de la flexiseguridad, que es decir, que es también otra utopía, digamos, que consiste en amarrar, por ejemplo, la antigüedad, no o digamos, distintas garantías laborales, no a un trabajo específico, sino al conjunto de los trabajos que uno va teniendo. Pero es un esfuerzo de regulación muy complicado y que tiene que ver con la organización social, el papel de los gobiernos, de los trabajadores, de los sindicatos, allá donde los hay, y de otras organizaciones civiles donde pudieran eventualmente participar, ¿no? Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de políticas laborales podrían ponerse en práctica con tal de mejorar las condiciones de trabajo para los profesionales de esta área, como pueden ser seguridad social, seguro de desempleo, entre otras? Bueno, pues eso es parte del debate actual. Como saben ustedes, en este momento o debido, digamos, a la pandemia, hubo una fuerte contracción del mercado de trabajo. Muchas millones de personas pasaron a la población no económicamente activa. En los meses de junio y julio, algunos millones de los que pasaron a la población no económicamente activa están ya en la población económicamente activa, pero sin duda sí requiere un esfuerzo público, digamos, de apoyo no solo a los individuos, sino a las empresas. ¿A qué empresas? Bueno, habría ahí las prioridades, generalmente, digamos, el foco está puesto en las pequeñas y medianas empresas, pero efectivamente habría que tener una política diferenciada, no solo por tipo de empresa, sino por tipo de sector, y lo ideal, pero en esto los estados a veces no tienen mucha capacidad de acción. Lo ideal sería que hubiera también políticas del mercado de trabajo regionalizadas o territorializadas. Me parece que, por ejemplo, la propuesta de la recuperación de los empleos y del mercado de trabajo y de las inversiones en la Ciudad de México es una propuesta en principio interesante y, digamos, me parece a mí que en esa línea deberían ir este tipo de políticas. También aquí el problema en este momento es que las políticas ideales están peleadas, digamos, con la carencia de recursos en las arcas públicas y privadas. Entonces, administrar la escasez es mucho más complicado que administrar la abundancia, como ya se sabe, ¿no? Pero, en fin, sintéticamente yo diría que tendría que haber una selección o unas ayudas
focalizadas, tanto desde el punto de vista sectorial como desde el punto de vista del tamaño de la empresa, como desde el punto de vista territorial. Insisto, el asunto es de dónde salen los recursos. Muy bien, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, bueno, viene encaminada primero de una reflexión. Bueno, dice, desde mi experiencia, la automatización y robotización permite o lleva a la especialización de actividades de las personas, es decir, se deja de invertir tiempo en manualidades y se dedica tiempo a tomas de decisiones o análisis más profundo. Entonces ya aquí viene la pregunta, ¿cómo relacionan directamente estas nuevas modalidades de tipo de empleos con las 3 brechas generacionales que están en el mercado laboral activo? Híjole, si voy a ser sincero, no acabo de entender. Entendí la primera parte, que efectivamente se supone, bueno, hay determinadas organizaciones, determinadas empresas en las cuales el que en algunas ocupaciones uno no atienda las tareas rutinarias le permite idealmente dedicarse a temas más analíticos y demás. Eso los académicos lo experimentamos diariamente porque seguimos haciendo muchas tareas rutinarias. Pero no acabo de entender por dónde va la cuestión de las generaciones. Si va por la idea de que efectivamente hay mayor capacidad entre los nativos digitales de adaptarse a estas situaciones, bueno, pues sí, eso es evidente, lo cual no quiere decir que dominen, digamos, todas las posibilidades y que no requieran tampoco una capacitación, y hay también de nativos digitales a nativos digitales. No es lo mismo un nativo digital urbano que educado en educado en determinadas instituciones que otros, ¿no? Entonces ahí nos enfrentamos, digamos, con la gran heterogeneidad de los sistemas educativos, de los mercados de trabajo y de las generaciones, que ese es una de las grandes problemas y una de las grandes dificultades a la hora de diseñar políticas, las que sean, educativas, del mercado de trabajo, etc. Entonces, si es a eso a lo que se refiere, bueno, efectivamente algunos jóvenes tienen esa ventaja, pero no son los jóvenes en general. Me invitaron recientemente a un evento de los Cebetis a nivel nacional, que estaba centrado en Veracruz. Bueno, y ahí evidentemente se mostró, digamos, una gran preocupación, pero no solo, digamos, por las tecnologías digitales, sino en general, cómo educar para el trabajo. Si ya antes había dilemas y problemas, en este momento la incertidumbre todavía es mayor, ¿no? Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿conoce algún caso en que se hayan adoptado medidas preventivas, correctivas en países más adelantados en la adopción de tecnologías? Preventivas preventivas ante el desempleo, si es a eso a lo que se refieren. Bueno, hay países donde hay, bueno, sorprendentemente, al parecer en Brasil hay una renta básica universal reciente, pero en fin, no tengo detalles y no quiero elogiar gratuitamente al gobierno de Brasil. Pero en otros países hay, por ejemplo, en España está la renta mínima garantizada, que es un ingreso que provee el Estado, pero sujeto, digamos, a determinados condicionamientos de tipo sociodemográfico. Es decir, la renta básica garantizada va a personas con dificultades, en situación de pobreza, migrantes, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que desde el punto de vista del empleo está, y bueno, en México se ha discutido recientemente, no lo suficiente desde mi punto de vista, sobre esta posibilidad, ¿no?, de una renta básica universal o un ingreso mínimo garantizado o algo similar, que sería, digamos, un paliativo. Ahora, también hay que decir otra cosa, y es que en México, por el gran tamaño de la economía informal,
el problema con mayúsculas no es, como en otros países de América Latina y de Europa, el desempleo abierto, sino el problema es la subocupación, la precarización y la informalidad. Entonces, también habría que pensar, digamos, en estas características del mercado de trabajo a la hora de pensar, a la hora de proponer medidas paliativas ante el desempleo, si eso es algo a lo que se refiere la pregunta. Muy bien, doctor, muchas gracias. Fueron todas las preguntas. Y le cedo nuevamente la palabra a la doctora Adriana. Muchas gracias Alfredo por tu ponencia, fue excelente. Los comentarios de todo el evento, gracias a los participantes.